Buenas tardes, esto es el almanaque internacional, llamémosle, de la Pardopedia. Hicimos un almanaque de 60 capítulos con lo que se escuchaba y se hacía en España, y ahora estamos haciendo lo mismo en paralelo con lo que se hacía en el mundo. Hemos llegado al año 1949, como empezamos con el 40, es el 10º programa, y como siempre vamos a dar unos toques de la actualidad de ese año y a partir de ahí saltaremos a la música. Por ejemplo, el año pasado les contábamos que se proclamaba el Estado de Israel y que inmediatamente los países árabes de alrededor se lanzaron una batalla contra Israel que terminó con la victoria de Israel, la anexión de nuevos territorios y una firma del armisticio que se hizo en este año 49. Se firmó la paz, luego llegó la guerra de Yom Kippur, luego llegó primero la de los 6 días, luego la de Yom Kippur, y hasta ahora Israel ha podido no solo aguantar, sino cada guerra le ha permitido aumentar su territorio. Vamos al fútbol. El fútbol siempre es noticia, pero ese año 49 lo fue de forma especial, porque hubo un accidente en el aeropuerto de Superga y se estrelló el avión que llevaba a todo el equipo de fútbol del Torino italiano. Importante, bueno, siempre es importante. Años después, cuando ya existía la Copa de Europa, sucedió lo mismo y se mataron casi todos los jugadores del Manchester United, que era entonces el gran rival del Real Madrid. Bueno, pero la muerte de los componentes del Torino, en una época en que los equipos estaban formados casi al 100% por futbolistas del propio país, significó la desaparición prácticamente de la selección italiana, que venía de ganar 2 campeonatos del mundo. Era el equipo que mejor jugaba al fútbol del mundo, se mató. Italia tardó muchos años en volver a ser campeona, lo fue en México, lo fue en España, pero la desaparición, ese acontecimiento, quizás fuera borrado hablo de acontecimientos deportivos al estrellarse el avión del Manchester, la muerte en el estadio de Heysel en una final de Copa de Europa. Bueno, pues el año 49 tuvimos la primera de esas grandes desgracias para el mundo del fútbol. Y en el mundo en general hay otro dato importante, que es por fin Mao Zedong, ese señor que ven aquí, derrota a las tropas de Chiang Kai-shek y proclama la República Popular China. Eso que ahora conocemos como China. El ejército de Chiang Kai-shek se refugia en la isla de Formosa y allí crean la otra China que llaman Taiwán. La historia de esas dos Chinas separadas no ha terminado y no sería de extrañar que por un acuerdo, por la fuerza, pronto tengamos un enfrentamiento o un acuerdo entre las dos Chinas para volver a quedarse en una. Les voy a contar lo del cine. El cine es un poco reflejo de la sociedad que teníamos. Y este año, 1949, la película que gana el Oscar es una de las películas más aburridas que he visto en mi vida. Yo tuve en los años 50, era un chaval, un momento en que dije, yo tengo que ver todas las películas importantes, todas las películas de las que la gente dice que son algo fundamental para el cine. Y vi esta, que no es otra que la adaptación que hizo Laurence Olivier del Hamlet de Shakespeare. Hamlet es una gran obra de teatro, para verla en teatro y para adaptarla al cine, pero es que Laurence Olivier hacía las obras de teatro para el cine como si fueran una obra de teatro, es decir, sin exteriores, muy cuadriculada. Sin embargo, culturalmente era muy importante y nadie fue capaz de negarle no solamente el Oscar a la mejor película, sino alguno más. Porque antes hay que decir que al menos se atrevieron a darle, no le dieron, él era el director, el Oscar al mejor director se lo dieron a John Huston por la película El tesoro de Sierra Madre, de Humphrey Bogart. Esa ya se ve más porque en las canales de televisión dedicados al cine clásico es imprescindible. Primero, por la película en sí, y segundo, por Humphrey Bogart, que es un personaje que nunca falla. En cambio, el Oscar al mejor actor se lo dieron a Laurence Olivier por hacer
teatro en la historia de una obra de teatro que no pegaba nada en la pantalla. Por cierto, estaba casado con la protagonista de Lo que el viento se llevó, y por fin consiguieron que el matrimonio, ambos, tuvieran el mismo premio, el Oscar, y no se pegaran en casa o no se tiraran pullas el uno al otro. Y la mejor actriz fue una mujer llamada Jane Wyman por la película Belinda. Jane Wyman tuvo una carrera importante, creo que estuvo casada con Ronald Reagan quizás, sí, con algún actor poco importante, pero luego político muy importante. Ella era una de las figuras de ese cine más trágico, más melodramático que triunfaban este año 1949. Pero vamos a pasar al mundo de la música, que es a lo que yo me he comprometido en esta pardopedia. La pardopedia, lo demás son toques políticos, toques culturales y poco más. Vamos a empezar, vamos a dar esa relación, estamos todavía en los 40, de las canciones que llegaron al número 1. No cambiaremos esta fórmula seguramente hasta que nace el rock and roll, porque entonces, si yo cambiara ahora, no descubriríamos, si yo fuera las canciones, programara o hablara de las canciones que todavía se recuerdan, no veríamos esa evolución que estoy contando de la Big Band al gran solista. En este caso empezamos con Evelyn Knight, que es muy curioso, Evelyn Knight tuvo aquí su primer número 1, me lo contó un pajarito, A Little Bird Told Me. Yo recuerdo a un inglés que me dijo que teníamos unas frases muy raras, como me lo contó un pajarito, pero es que ellos también lo decían. Sin embargo, en Estados Unidos y en Inglaterra, la forma de decir, me he enterado porque me lo contó un pajarito, que decimos aquí, allí lo utilizan como lo escuché a través del emparrado, que parece más lógico, es decir, estaba al otro lado del emparrado, los que estaban hablando no se dieron cuenta de que yo estaba y me enteré de lo que sucedía. Bueno, pues esta canción de Evelyn Knight estuvo 7 semanas en número 1, y es curioso porque este fue su primer número 1, año 1949, y su carrera musical terminó en 1951, tan solo 2 años más tarde. Ojo, su carrera musical de éxito. Yo creo que los artistas siempre siguen siendo cantantes, pasen los años que pasen, pero el público quizá ya no les haga el mismo caso. Así que vamos con la siguiente canción. Fue un número 1 efímero, tan solo una semana. Lo cantaban, ya lo firman 2 cantantes, igual que el anterior lo firma una cantante, ya no lo firma una orquesta. Ellos son Joe Stafford, es ella, y él se llama Gordon MacRae. Yo había sido cantante de grandes bandas, había estado con Tommy Dorsey dentro de los Pied Piper, que era un cuarteto que hacía los coros a las canciones que tenían la voz de Frank Sinatra. Luego tenía un buen historial. Pero es que luego, cuando se hizo solista, llegó a colocar en las listas de éxitos, es decir, en la lista de las más vendidas, 75 canciones. Es decir, que era una cantante de verdad, una cantante con personalidad y con éxito. Y en este caso fue número 1 con un cantante menos importante, Gordon MacRae, que con esta canción que se llama Querida, querida, My Darling, My Darling, que es de un musical que se llamaba ¿Dónde está Charlie? Yo creo que todo eso está, sí, aquí está contado, My Darling, My Darling, del musical de Nueva York, Where is Charlie?, de Joe Stafford, Gordon MacRae, y aquí sí se pone la orquesta en pequeñito, con los Starlighters que le hacen los coros, con orquesta, ni siquiera se dice ya quién es la orquesta. El cambio es fundamental, pero sin embargo, la semana siguiente, y también tan solo un número 1, tenemos una canción que marca el final absoluto de las grandes bandas como fuerza principal de la música popular de la época. Es la Big Banda de Les Brown, la que había tenido de cantante, lo hemos dicho varias veces, a Doris Day, que era clarinetista. Hizo esta canción, Yo tengo mi amor, un amor que me da calor. ¿Por qué digo que es la última? Porque fue el último tema instrumental de gran orquesta de toda lo que llaman allí la era de las grandes bandas,
The Big Bang Era, que llega al número 1. Apaga y vámonos. Les Brown echa el cierre y a partir de ahora, si hay alguna canción de gran banda que funciona, ya no es por la gran banda, sino por el cantante que les acompaña. Porque de ahí salimos con... Verán ustedes que este año las canciones duraban poco en el número 1, porque la que viene ahora también estuvo una semana en la lista. Se llamaba Maquilla tu cara, es decir, échate colorete con una sonrisa. Es decir, no hay mejor maquillaje para tu cara que una sonrisa tuya. La cantaba esta mujer, Evelyn Knight, con los Stardusters. Les hemos visto en alguna de las canciones anteriores, habrán visto con la etiqueta debajo, creo que la de Evelyn Knight, no, perdón, también la de Evelyn Knight, que es la que abría el año, venía, que le acompañaban, no lo comenté en ese momento, los Stardusters. Fue también el último número 1 de esta mujer, de Evelyn Knight. Esto significa que estamos en un momento de transición y que van a empezar a desaparecer muchos cantantes. Ya hemos visto que están haciendo su último éxito. Y vamos ahora con Harry Friedland. Me dirán, no le conozco de nada. Con razón, no utilizaba ese nombre como, digamos, como nombre de guerra. Él se hacía llamar su banda Los Blue Barron. Bueno, pues esta era una orquesta que tenía cantantes y hizo un crucero por el río, esta canción, que sí estuvo más tiempo, 7 semanas en el número 1. ¿Por qué? Porque había también una versión cantada, que era la del trombonista Russ Morgan, que, ojo, es decir, empezó a grabar en el año, ahora veremos su portada, Russ Morgan, trombonista, empezó a grabar y a tener éxitos en listas en el año 1935 y no dejaría las listas, no sé si la música, hasta el año 1953. Así que nos vamos a otro éxito de una sola semana con Mel Tormé, cantante, batería también en ese momento, autor, actor, que tuvo muchísima fama, es decir, La mano descuidada, que es lo que pone aquí, el título de la canción que fue número 1 una semana, pero la importancia es que Mel Tormé sigue siendo, la canción se llama, ya lo ven, Tú eres adorable, acabó y se mantiene en la memoria porque en un momento, ya en los años 70 y 80, que volvió la moda del crooner, estaba Frank Sinatra a la vez cantando, volvió a ser popular como cantante de jazz en aquella época. Y vamos a Perry Como, que se había independizado el año 43 de las orquestas, se convirtió en un crooner, en un cantante de baladas, con un estilo, siempre que se habla de él, se habla de estilo suave y relajado. Por cierto, le acompaña un grupo de hermanas, las Fontan Sisters. Importantes, no podían competir con las Andrews Sisters que hemos escuchado en los años anteriores, pero sin embargo llegaron a tener un número 1 ellas solas. Es decir, ahí pones perfectamente con las Fontan Sisters y en pequeñito orquesta dirigida por Mitchell Ayres. Esto indica lo que le estoy diciendo, que los cantantes son los importantes. Y ojo que la canción que le sigue es una canción que todavía se escucha en nuestra época. Se llama Jinetes en el cielo, Riders in the Sky. Y en pequeño, como subtítulo, Una leyenda de los Cowboys. Esta canción la llegó a grabar en nuestro país, hasta Rafael. Es un tema del country totalmente legendario. Él era trompetista, pero también cantaba. Y en esta versión, hecha por la Big Band de Bob Monroe, él era el que cantaba. Ahí pone vocal, refrén, es decir, cuarteto vocal por Bob Monroe, es decir, la parte estribillo, vamos aquí, el refrán lo canta él. Es decir, hemos dicho antes, cuando poníamos a LeBron, que era el último éxito instrumental de las grandes bandas, pero las grandes bandas seguían funcionando, pero ya poniendo como nombre importante al cantante. Cosa que sucedió también con el siguiente número 1, que era Russ Morgan. Russ Morgan se acompaña en la canción que sucedió las 12 semanas de Bob Monroe con el Jinetes en el cielo, Riders in the Sky, con una canción que se llamaba
Ahora y Siempre, Forever and Ever, que hace que recordemos, porque él no tuvo una gran carrera, cuando uno busca en las enciclopedias, incluso en internet, la biografía de estos artistas, muchas veces su nombre sale ligado a quien le dio cierta fama. En este caso es Ras Morgan, se le recuerda porque trabajó mucho con las Andrews Sisters. Bueno, pues este año consiguió su número 1 de 3 semanas y tuvo que volver a dejar a Perry Como, que era, digamos, la voz fundamental de la balada sentimental de la época, que tomó un tema de un musical que primero se hizo en teatro y luego se hizo en cine con un éxito enorme, se llamaba South Pacific, un musical basado en canciones hawaianas. Una de ellas era un atardecer encantado, Some Enchanted Evening, que estaba en ese South Pacific y que devolvió durante 5 semanas al número 1 a Perry Como. Estoy viendo la lista, 1, 2, 3, me quedan 4 números 1, lo cual me permite pensar que tengo tiempo a ponerlos todos. El siguiente fue de nuevo Bob Monroe, el hombre que había hecho Riders in the Sky, es decir, Jinetes en el Cielo, vuelve al número 1 con una canción propia que se llama Algún Día, Someday, y llega de esta forma. Bueno, me han puesto un momento, por favor, retrocedamos, me he saltado con eso de echar cuentas, me he saltado a Vic Damone, que era una de las voces que podía competir con Perry Como, también era un cantante tipo crooner, tipo romántico, con una canción que Tú estás rompiendo mi corazón, y que he visto de paso la portada, pero no había hablado de él. Así que vuelvo a ese Bob Monroe, no me voy a entretener mucho, con ese Algún Día, algún Someday, y vamos a un personaje muy importante a partir de entonces en la música y en el cine, que se llama Frankie Laine. Muchas veces me he oído decir que gran parte de los buenos cantantes norteamericanos venían de familias emigrantes de origen italiano o incluso venían de Italia. Frankie Laine, que tiene un nombre y un apellido muy americanos, lógicamente no lo parece, pero sin embargo también fue un cantante de origen italiano, porque de verdad se llamaba Francesco Lovecchio. Tenía una voz dramática especial para interpretar grandes epopeyas. Por eso le llamaron mucho luego, posteriormente, para hacer bandas sonoras de películas, como por ejemplo, el OK Corral, todo el mundo la conoce, no adelanto el argumento, pero es la historia aquella de Burt Lancaster y Kirk Douglas, Duelo en el OK Corral, que tenía la canción interpretada por Frankie Laine. Se hizo famoso también, aunque no era la que sonaba en la película, por la de Gary Cooper, Solo ante el peligro, pero en este caso hizo That Lucky Old Sun, ese viejo y afortunado sol, que le hace estrenarse. Tengo otra historia de Frankie Laine, pero como va a parecer, que le va a sorprender mucho, como va a aparecer más veces, la contaré cuando llegue su momento, porque si no, no termino el año 49. Y nos vamos con Margaret Whiting y Jane Wackery. Margaret Whiting, hemos hablado de ella en el año anterior, y habíamos puesto una foto de ella diciendo que tenía un aspecto muy antiguo, lógico en esos años, y que era hija de un gran compositor. Pero también el gran compositor era actor de western, y por lo tanto aquí queda perfectamente en esta canción, donde está Margaret Whiting con Jim Wakely. Y ahí están los dos cantando Sleeping Around, dando vueltas un poco, un éxito country. Ya lo tuvimos, me parece, hace 2 años, que empezaba la música country a entrar tímidamente, todavía comparado con las grandes bandas, pero a hacerse realmente importante en el mundo de la música. Y vamos a cerrar, y así aprovecho para contar la historia de Frankie Laine. Dije que Frankie Laine, o Francesco Lovecchio, era de origen italiano. La primera vez que salió en los papeles no fue como cantante, sino como bailarín, y no pega nada.
ni tenía aspecto de bailarín, porque tampoco era bailarín, era bailador, tampoco era flamenco. ¿Qué sucede? Que en la época en que él quería entrar en el mundo del cine, en el mundo de la canción, ya ven ustedes que el fondo que le ponen es un fondo típico de películas del oeste, estaban muy de moda los maratones de baile, que eran unos concursos donde una pareja se ponía a bailar y podía estar horas y días. Hacían concursos y entonces ganaba el que más aguantara, y el que más aguantaba a lo mejor adelantaba 22 días. Hay una película sobre ese tema que se llamaba Danzad, danzad, malditos. Véanla porque cuenta eso. Tenían unos minutos cada hora de reposo para parar, para tomar algo y para descansar, pero luego se agarraban de nuevo y seguían bailando, naturalmente bailando lento. ¿Qué ocurre? Que en realidad tenían, digamos, un truco, que uno estaba medio dormido y el otro despierto, y uno llevaba casi en andas al otro para que no se cayera, y luego cambiaba, la otra o el otro era la que sostenía a él. Pues Frankie Lo Vecchio fue campeón del concurso de baile más importante que se hizo en esa época, y es la primera vez que aparece en los papeles. Incluso si ustedes cogen la enciclopedia Guinness, no sé, las últimas ediciones de récords mundiales, aparece que Frankie Lane o Frankie Lo Vecchio fue campeón en estos años previos a su carrera musical de estos concursos de baile. Bueno, pues el último número de él que tenemos hoy ya habla de Tren de mulas. Tren de mulas es, aquí le llamaríamos Reata de mulas, en inglés Mule Train, que es otra película que tiene ese ambiente del oeste típico de una voz como la suya. Y ojo, que hizo algún espiritual de enorme valor, que también fue importante, muy importante dentro de su carrera y dentro de la música americana. Grababa, curiosamente, esto no lo hemos comentado todavía, pero quizás lo veamos con el tiempo, en la Casa Mercury, que luego lanzaría unos años después a los Platters, entre otros. Pero es muy importante ver esta etiqueta negra, porque los grupos negros empiezan a partir de este año, y a partir de ahora habíamos tenido a dos, a los Ames Brothers y a los Ink Spot, de los cuales hemos hablado en años anteriores, pero eran una minoría. Pero cuando empieza a haber muchos, para que el público entendiera o supiera al ver un disco si era de cantantes blancos y negros, en una época en que los discos no tenían portada, estamos utilizando portadas posteriores de reediciones para enseñarlas aquí, los discos de músicos negros de la Casa Mercury, de la Casa Atlantic, tenían la etiqueta roja, y los discos del resto podían tenerla azul, blanca o negra. ¿Cómo se llamaban aquellos discos de etiqueta roja? Race Record, discos raciales, porque ya lo he contado alguna vez y lo contaré mucho más cuando empiece el rock and roll. Eran mercados distintos, artistas distintos, los artistas negros eran para negros, los blancos para blancos, las tiendas de discos que vendían discos para blancos no vendían de negros, las de negros no vendían de blancos, por lo tanto había una diferencia directamente racista. Todo esto se salvó gracias al rock and roll, cambió con el rock and roll, pero esa es otra historia, esa la contaremos en próximos años. La semana que viene llegamos al 50, entramos en los años 50, todo esto que ven detrás mío, este decorado de artistas y portadas de discos de la época, cambia y pasará a ser gente que ustedes quizás conozcan, quizás los Beatles, igual les suena, Elvis Presley. De eso hablaremos, no se lo pierdan la próxima semana, aquí les espero.